Pascual Celtrán. Doctor Celtrán, ¿cómo le va? Eduardo Olivares, aquí en la radio. Buen día. Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, igualmente. ¿A usted quién le tocó defender del grupo de estas personas? Yo defendía a María Lorena Ramírez, que es la primera esposa de Ariel Balmaceda. Ajá, está bien. ¿Y cómo terminó ahí? Ella la condenaron a 3 años de prisión en suspenso. 3 años de prisión en suspenso. ¿Y multas, embargos? Sí, las multas fueron más o menos de 80.000 pesos para los que tuvieron poca participación, como en el caso de mi defendida, digamos. Sí. Y hay multas y embargos grandes que llegan a los 20 millones de pesos, por ejemplo, en el caso de Balmaceda. Ajá. Y un monto concreto porque han ido variando de acuerdo a elevación y está bien. demás. Pascual, ¿por qué no nos cuenta un poco que lo que se debatió? Porque yo estoy destacando la tarea de todos los profesionales, porque realmente esta era una organización tremenda. Yo pensé que era gente a la que le iba a caer una sentencia muy grave, y viendo los montos involucrados, penas de decomiso o de embargos o multas importantes, y la verdad que son todas multas que cualquiera puede pagar, ¿no? ¿Qué exactamente, cuál era el delito que le imputaban a su defendida, la ex esposa o la primera esposa de Balmaceda? En realidad a todos los imputados le endilgaron la misma comisión del delito, que es la asociación ilícita fiscal. Sí. Es un delito que está establecido en el artículo 15 inciso C de la ley penal tributaria, que es todo aquel que forme parte de una organización de más de 3 personas destinadas a evadir impuestos y demás. Sí. Ella y todo el resto de los imputados eran como partícipes nada más de la asociación. Y al señor Balmaceda le imputaban el ser el jefe de la banda. Sí. Cuando dice partícipe, en el caso de su formar parte. Sí, pero ¿qué hacían? ¿Cuál era la función de ellos? Hay distintas funciones, digamos, que ellos investigaban. Unos crearon inscripciones en la AFIP apócrifa, digamos, que es lo que se denomina después base APOC, que es generar empresas o inscripciones en las cuales realmente no hay una actividad y solamente se hace para facturar. Otros vendían IVA real, digamos, de facturación, o se les acusaba, perdón, estoy anticipándome porque todavía no está firme la sentencia, se les acusaba de la venta de IVA real. Después a Balmaceda se le acusaban de generar numerosas sociedades, numerosas inscripciones y utilizar a diferentes personas, algunas con conocimiento y otras con no, para inscribirlos en la AFIP y de esa forma comercializar el IVA o los montos de IVA que resultaban de esas inscripciones. ¿Se da cuenta? Sí, está bien. ¿Y había personas que buscaban los clientes? Claro, había algunos que buscaban los clientes, había contadores, investigados también, había otras personas que eran pobres y que aparentemente, por lo que dice la investigación, Balmaceda les ofrecía inscribirlos en la AFIP a cambio de una cuota mensual, de un pago mensual, y con eso él facturaba. Que en realidad lo que para que se entienda, porque muy normal no es, el comercio de IVA es: te compro o te vendo IVA a un porcentaje de lo que vale realmente el porcentaje. O sea, yo le vendo a usted 100.000 pesos de IVA y me lo paga un 20, un 30%. Claro, 100.000 pesos de IVA significa que yo he facturado operaciones comerciales o de algún tipo de esa naturaleza, en la que se me genera una obligación de pagar IVA, ¿no? Exacto. Bueno, esa obligación de pagar IVA responde a una operación. Lo que ellos habían armado eran operaciones que no existían. Entonces tenían eso es lo que determinó la investigación. Exacto. Bueno, contadores involucrados. Sí, hay contadores de Mendoza y contadores de San Luis también. La totalidad de los imputados que llegaron a juicio fueron condenados, ¿está bien? Sí. No sabemos bien el motivo, porque ha habido diferentes participaciones. Por ejemplo, a la clienta mía le endilgaban que en el año 2002 se había inscrito en la AFIP y que en el año 2005 había sido designada socio gerente de una sociedad comercial.
Después ya en el año 2013 se separan muy malos términos, con juicio, con denuncias y demás, y bueno, y aparentemente este señor Balmaceda, demostrado en la causa con el IP de él, le facturaba con el IVA de esta señora, entonces por eso le delgaban participaciones más. Yo esperaba que, por ejemplo, en el caso de mi defendida, saliera absuelta. Después los contadores, muchos manejaban libros de IVA y de las declaraciones juradas y demás, y después, bueno, hay gente de Neuquén, gente de Mendoza, gente de Buenos Aires, que decían que eran proveedores, lo que se denominan usinas, o sea, esos generadores de factura. Claro. Así que ha sido bastante grande, un juicio que duró 1 año y medio. Sí. Y bueno, la expectativa de muchos de los colegas que defendimos era que muchos clientes que no tenían casi participación o ninguna, a nuestro entender, hubieran quedado absueltos, pero la justicia decidió condenarlo. Si usted me pregunta a mí, bueno, pero perdón, Pascual, pero también se la llevaron bien de arriba, ¿no? Digo, con los montos involucrados, 3 años en suspenso, 80.000 pesos de multa. Justamente, no, o sea, no todos se les llevaron con prisión en suspenso. O sea, las mujeres, a todas se les dio prisión en suspenso, pero a la mayoría de los hombres se les dio prisión de cumplimiento efectivo. Sí, pero 3 años y, a ver, 3 años y 6 meses. ¿Cuánto van, si es que ya no estaban, quién estaba en prisión preventiva en esta causa? No, el único que ha cumplido prisión preventiva es Balmaceda, que él fue condenado a 6 años. Sí. Imagínense usted que la pena máxima del delito imputado es 10 años. Sí. No es que yo calculaba, de acuerdo a lo que uno intuye, que a él le iban a dar 8 años. Sí. Y después, bueno, hay gente que no ha participado casi de manera alguna. Sí. O no ha participado. Bueno, pero digo, Balmaceda, ¿cuánto va a estar preso? ¿6 meses? ¿8 meses? No, sí, lo que dice la ley es que tiene que cumplir, para obtener la libertad condicional, 2/3 partes de la condena. Sí, ya cumplió 2 años. Claro, por eso digo. O sea, no va a ir que tiene que cumplir 4, pero a la mitad de la condena ya va a empezar a salir. O sea, va a estar 6, 8 meses preso. No creo que esté más que eso, ¿no? No sé, un poco más calculo y va a empezar con salidas transitorias, pero eso es bueno, la escala penal que establece. Está bien, no es que uno se ensañe particularmente con uno, pero digo, 1.700 millones, ¿cuánto era? 2.300 millones de mangos. Sí, 2.300 millones el monto evadido, en teoría. O sea, el monto total evadido. O sea, es una locura, Pascual, no sé, a mí me parece independientemente que usted me diga, no, yo defendía a un participio secundario, o sea, le afanaron al Estado 2.300 millones de mangos. Y la explicación que le puedo dar a eso es que el marco de la pena hay un máximo y un mínimo, que le aplicaron más cerca del mínimo que del máximo a Balmaceda y el resto el mínimo. Bueno. Lo que pasa es que la gran base de la evasión no ha sido de los partícipes. Imagínense que a mi defendida le acusaban de haber evadido 74.000 pesos. El total, o sea, haber generado facturas. Eran las facturas que ya había generado, claro. Sí, claro, que no es que justamente no las había generado ella. Balmaceda en su oficina generaba facturas electrónicas de un montón de contribuyentes sin que esto supieran. Entonces a Balmaceda le incautan bienes por 20 millones de pesos. Sí, ¿no? A mí lo que también me ha sorprendido, que veo nombres que no están. Eso es real. Hay muchos nombres que no están. ¿no? Hay mucha gente que llegó imputada con evasiones mucho más grandes que esta gente que ha sido condenada, que en la instrucción decidió el fiscal por un criterio de oportunidad dejarlos despegados. E inclusive hay nombrados a empresas grandes de San Luis, muy grandes, y tampoco han llegado a juicio. Eso llama la atención poderosamente. Sí. La verdad, si Pascual le tengo que ser sincero, al principio me llamó la atención, ya cuando profundicé un poquito dije es un escrache colectivo a una sociedad que, bueno, siempre están con el tema de lo que hacen con mis impuestos los políticos, lo que hacen con la tuya, con la mía, ¿no? Y resulta que eran parte de toda una organización que estaba asociado para delinquir contra el pago de los impuestos, ¿no? Una cosa. Sí, es mucho más largo porque, o sea, imagínense que, no sé, tiene la cantidad de cuadros por la causa. Hay gente que realmente
han tenido una participación activa, hay otros que no la han tenido y lo mismo están en la bolsa, es raro. Pero, o sea, no, el grado de sorpresa que usted tiene, si usted viera casos más graves todavía, a nivel nacional, tampoco son ejemplares de las condenas. Sí, bueno, pero si le hubiesen metido la mano, no sé, a ver, decime a quién, al grupo Clarín, ¿no? Estafaron a Cablevisión, estafaron, ¿sabes qué? Le caen 35 años y van todo al paredón, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Si la justicia se le activa, olvídese. Está bien. Una más, Facundo, dale. Sí, doctor, buen día. El fiscal Rachid hace unas semanas atrás, lo entrevistábamos aquí mismo, y decía que después de esto, más allá de que ya la causa no esté más o termine su curso en la Justicia Federal de San Luis, puede haber también otros procedimientos, pero ya por la cuestión de infracciones impositivas que se canalizarían a través de la FIP. ¿Esto a ustedes les parece que es algo posible, digamos, que puede haber más instancias por parte de la FIP queriendo recuperar algo del dinero que se les escabulló con estas maniobras? O sea, si usted me lo pregunta potencialmente como facultad, si la tienen, pueden, y hay muchísima plata dando vuelta y muchísimos sospechados, imputados que en su momento fueron dejados, y les reitero por ese criterio de oportunidad del fiscal, que evadieron grandísimas sumas. Así que sería como ciudadano, estaría perfecto. Como abogado no puedo opinar más que... tiene la defensa técnica, como dicen, ¿no? Sí, claro, pero como ciudadano sí deberían ellos, porque no, o sea, yo siempre insisto que la justicia no debe ser selectiva, que no importa la cara del cliente, hablando en criollo, que si vos cometiste un delito lo pagues, sea pero de la nación, Pascual, yo también siento que cuando hablamos de esto la gente no es que identifica que nos cagaron a nosotros, ¿no? Es como que ¿quién es el fisco? ¿Quién es el Estado? ¿No? Es como que aquella máxima de Borges que decía que el Estado es algo así que de todo, pero no es de nadie, ¿no? La verdad que, qué sé yo, me pone bastante triste y bastante pobre también la actuación de quienes tenían que acusar. Bueno, Pascual, le agradezco mucho, ha sido muy amable usted en atendernos. Les mando un gran saludo. Bueno, ahí estaba ese es el abogado.